Lo llamamos político para distinguirlo del que roba. Porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delito político. La que más le duele aquí a la gente que le quiten las cosas, más que las multas. Más que las multas. Y si sigue violando, baja a los tribunales. La mayoría... Supuestamente nos iban a pagar 204.000 rublos, que vienen siendo unos $2.200. No nos dejaron traducir el contrato. Ella nos dijo que firmáramos que todo iba a salir bien. Ella nos dijo que teníamos que estar vestidos militar, que eso era algo normal. Parte del protocolo. Que nosotros nos iban a enviar para lo de la construcción. 2 semanas. Bienvenidos, vamos a tocar el tema de Cuba, un tema que es bien delicado para todos los cubanos. Y primero, antes de empezar, quiero hacer un pequeño preámbulo y quiero hablarle a todos aquellos cubanos que no la piensan como yo, sobre todo aquellos que están en la isla. Y sé que con este programa voy a perder muchas amistades, posiblemente muchos suscriptores. Ya tengo pocos porque llevo poco tiempo con el programa, pero sé que voy a perder tantos y no importa porque de todas formas los entiendo, sé que tienen miedo. Y para muchos que están aquí posiblemente critican a los que están allá porque tienen miedo, pero yo no, yo sí los entiendo porque sé lo que significa. Es una realidad muy diferente estar en el país que estar afuera. Ya cuando estás afuera, sobre todo aquí en los Estados Unidos, tomas una fuerza, una libertad, un coraje que es inexplicable, pero cuando estás allá en Cuba es imposible hablar. Es imposible alzar la voz y eso lo saben todos los que están en cautiverio, todos los que están encarcelados, que por decir lo que piensan, ahora se encuentran privados de su propia libertad, lejos de su familia, y muchos han muerto por este detalle. Y entonces yo los entiendo. Si me van a bloquear, pues los entiendo. Si no me van a seguir, pues también. Simplemente déjense ayudar, yo lo voy a hacer con mucho placer. No veía la hora de poder tocar el tema. Tengo todavía familias allá, por los que piensen, tienes a tu mamá aquí, sí, ahora, pero después irá. Entonces, tengo otros familiares también allá y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Pues entonces vamos a empezar. Yo quería buscar, ¿verdad? Porque yo misma, estando en Cuba, decía, ¿será una dictadura? No lo será. Pues sí, es una dictadura. Yo busqué, para enseñarles a ustedes, en la Real Academia Española, qué significa la palabra dictadura. Vamos a verlo juntos. Dice, régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder de una sola persona en una persona o en un grupo u organización que reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Exactamente, eso es lo que dice la Real Lengua Española. Ahora, ¿Cuba es una dictadura? Pues absolutamente sí. Ustedes calculen que les voy a dejar, lo vamos a ver más adelante, el link abajo en las descripciones. Fidel, cuando llegó a Cuba, que bajó de la Sierra Maestra, es una montaña muy grande, es una zona del oriente del país donde se concentraron guerrilleros como los de Colombia, como Gustavo Petro, exactamente, o Petro, que llegaron al país, usurparon, invadieron la isla y se apoderaron de ella con la justificación de que era para liberarnos del gobierno de Batista. Durante una entrevista que le hicieron a Fidel, él explicó que iba a estar en el gobierno simplemente por 18 meses, para dar tiempo que todo se normalizara y para no ser así que entrara quizás otro gobierno rápido y que simplemente fuera un engaño y una mentira. Pues esta intención de él duró todo el tiempo que hasta ahora hemos estado comentando y que todos sabemos, la dictadura más voraz, más feroz, más dañina y más larga de la historia, exactamente. Perpetrada, ya se los dije, por 64 años, donde no hay ni un mínimo de derechos humanos. Ahora, vamos a tratar un tema hoy, para el que no lo sabe, pienso que ya es algo que todos
tienen conocimiento de ellos, como por la enésima vez esos invasores han enviado personas civiles, personas no entrenadas como militares, a un gobierno como es el de la Rusia de Putin para atacar Ucrania. Ahí vamos a ver en este link que yo les voy a poner con la ayuda de un material que utilicé de Univision y también de la CNN en español, cómo ellos enviaron jóvenes cubanos que no tienen ni tan siquiera algún tipo de conocimiento de la parte militar, los mandaron para poder atacar a la Ucrania. Esa cosa la han hecho con muchos países, pero lo vamos a ver poquito a poquito. Entonces, según la CNN en español, aquí vamos a ver que según el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, ha dicho que Cuba descubrió una red de trata de personas que reclutan ciudadanos cubanos, tantos aquellos que viven en Rusia como los que viven en Cuba. Sí, los llevan hasta Rusia, le pagan todo lo necesario para que ellos vayan a Rusia a combatir. Ahora, no se hagan eco, CNN en español, de una noticia tan mentirosa como esta. De Cuba nadie sabe sin que los dictadores sepan a dónde van. Nosotros antes de salir les queda bien claro a ellos a dónde va cada persona. Pues no existe de que Cuba descubrió una red de trata de personas, para nada. Ellos saben perfectamente dónde vamos cada uno de nosotros. Es una gran mentira. Ahora, vamos a ver que estos muchachos, estos jóvenes, verán que son prácticamente niños. Estos niños pensaban, tienen 19 años, según ellos explican, ellos pensaban que iban a ir a trabajar a la construcción, sobre todo con engaño. Le explicaron de que iban a poder, una vez estando en Rusia, iban a tener la ciudadanía de ese país, le iban a pagar en rublos, como alrededor de unos $2,000, y también iban a tener la posibilidad, una vez que terminaran el trabajo en Rusia, llevar su propia familia a ese país tan lejano como es Rusia. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver según qué dice Telemundo. Ponen un complejo y engañoso esquema que aparentemente capta a cubanos con ciertas promesas y termina poniéndolos en la trinchera de la guerra. Alexis Buentes tiene esas declaraciones para nosotros. Alexis, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según me dijeron, la situación en Cuba era tan complicada para ellos que quisieron aprovechar lo que parecía una gran oportunidad, sin imaginar que terminarían en una zona de guerra. Supuestamente nos iban a pagar 204,000 rublos, que vienen siendo unos $2,200 aproximadamente, por ahí anda el cambio. Teníamos el derecho de traer a nuestros familiares de Cuba, a nuestra mujer si teníamos mujer, a nuestros hijos. Nos daban un pasaporte ruso y la ciudadanía rusa. Fueron las promesas que les hicieron desde Moscú a través de un chat. Androv Velázquez y Alex Vega, ambos de 19 años, aceptaron. Sabiendo la situación que hay en Cuba, No lo pensamos. Aseguran que nunca les hablaron de ir a la guerra, sino de un contrato de trabajo en la construcción. Era reconstruir las ciudades que fueron destruidas por la guerra, recoger el escombro, esas cosas. El 7 de julio llegaron a Rusia. Dicen que en el aeropuerto fueron recibidos por un militar con acento cubano y la misma mujer que los había reclutado. No nos dejaron traducir el contrato. Ella nos dijo que firmáramos que todo iba a salir bien. Aseguran que las sospechas comenzaron cuando los llevaron a una unidad militar. Ella nos dijo que teníamos que estar vestidos militar, que eso era algo normal. Parte del protocolo. Que nosotros nos iban a enviar para lo de la construcción. 2 semanas después, los enviaron a Ucrania. Ahí nos dieron armas, nos dieron cascos, chalecos, mochilas, nos dieron un botiquín, todas esas cosas. No. Todo el equipamiento militar. Para ellos estaba claro. El objetivo era enviarlos a la guerra. Por eso pidieron volver a Cuba y, según cuentan, se lo negaron. Ahora mismo nos tienen aquí detenidos. Porque supuestamente ya no somos militares. Desertamos y somos prisioneros de guerra. Permanecen en una base militar en territorio ruso, a las afueras de una ciudad cuyo periódico local, en mayo, había publicado un artículo con fotos de cubanos listos para sumarse a las operaciones militares bajo contrato. Nosotros estamos conscientes de que Cuba sabe todo lo que está pasando. Y consejo que le doy a los cubanos que tengan pensado venir para acá, que no vengan. Y tenemos amistades en la primera línea que no sabemos nada de ellos. Sí hay cubanos desaparecidos y sí hay cubanos muertos.
También me dijeron que con ellos en el avión viajaron otros 200 cubanos aproximadamente, pero no saben cuántos estarían en estos momentos en esa primera línea de combate. Están pidiendo ayuda para poder salir de Rusia lo antes posible, pues aseguran que sus vidas corren peligro. Alexis Puentes, Telemundo 51, fin de semana. Sabiendo esta situación, los jóvenes, como cualquier otra persona que sea joven o no, no lo piensa dos veces porque la situación en Cuba es precaria. ¿Y qué hicieron? Ellos aceptaron, porque por tal de irse de Cuba, los cubanos se van para cualquier lugar. No voy a mencionar ningún lugar en particular porque yo pienso que peor que Cuba no hay ningún país en el mundo. Para mí es el peor y no tiene nada que ver Cuba, no tiene que ver nada. Los cubanos tienen que ver, sí, ese famoso gobierno, entre comillas, que ya dijimos, no me gusta llamar gobierno, le llamo invasores, y entonces para mí eso es lo que es. Ahora, ¿acaso no recordamos, según la CNN en español, que dice que ellos descubrieron una red de tráfico de personas? No recordamos que Cuba ha enviado personal civil a Angola. Los mandaron en los años 80 o 70, ahora no recuerdo bien. Los mandaron a Angola, mandaron principalmente a aquella parte de la sociedad que eran negros, porque muchos ya no están vivos. Los mandaron a Angola para que se confundieran entre los angolanos y los pusieron en la primera línea militar allí en la guerra para que fueran a combatir. Lógicamente no mandaron simplemente personas en primera línea, mandaron hasta médicos, mandaron constructores, mandaron a tantas personas, pero civiles. Posiblemente mandaron hasta militares, pero bueno. Recordamos que también los ha mandado a Nicaragua, los ha mandado civiles también a la hermana Venezuela, los ha mandado a Etiopía y tantos otros países que posiblemente yo no sé, pero ellos sí lo saben. ¿Ok? Ahora, recordamos también de la trata de médicos que se ha denunciado durante toda la vida, donde los invasores han enviado cubanos, doctores bien preparados, aparentemente como que les hace estudiar gratuitamente, pero después el salario es cero. Cero, el salario de nosotros los cubanos en Cuba es mínimo. No nos alcanza ni para vivir una semana. Entonces esos cubanos son mandados metemos el caso, en todo un año o en los 2 años que van como internacionalista misión, como le llaman, lo único que le dan no llega ni a los $2,000 por su trabajo. Exactamente, todos saben cuánto están preparados los médicos cubanos por todo el mundo y cuánto están regados y perdidos, y muchos ya no ejercitan la propia, la propia carrera. Se han tenido que bajar, si por así le podemos decir, a realizar otro tipo de trabajos porque realmente no tienen la posibilidad de acceder a la educación de ese país para revalidar títulos. Pero ahora vamos a ver cómo Marco Rubio, un americano o senador americano por la Florida, ha introducido un tipo de diseño de ley donde está tratando de luchar en contra, aquí se los voy a dejar, está tratando de luchar en contra la trata de médicos por todo el mundo. Exactamente. Los links se los voy a poner brevemente. Voy a tratar hasta de los videos, pasarlo lo más rápido posible, porque pues, si ustedes no lo saben, ya me han bloqueado el canal, digo cosas que posiblemente son bastante tocantes, y entonces vamos a tratar de evitar. Entonces esto sí quiero enseñárselo según la Embajada de los Estados Unidos. Así dice la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Dice, el gobierno continúa enviando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando la táctica engañosa y coercitiva sin examinar las violaciones laborales y los delitos de trata de personas. El gobierno no informa a los participantes sobre los términos de sus contratos, los que varían de un país a otro. Confiscan los pasaportes, credenciales profesionales, salarios y amenaza a los profesionales de la salud y a sus familiares que quedaron en Cuba si los participantes, quiere decir los médicos, abandonan el programa. Esa cosa sucede exactamente. Tantos, no sé si recuerdan
En Brasil, ¿cuántos médicos cubanos abandonaron la misión y denunciaron el hecho a los periodistas? Muchos pidieron la ayuda de los Estados Unidos para pasar aquí al país. Muchos fueron accedidos, les dieron la posibilidad de venir y hoy como hoy, entonces gozan de la libertad y pueden ejercitar su propia profesión, su propia carrera. Ahora, vamos a hablar también de la trata de niños. Exactamente. Los niños cubanos vienen, no tanto ahora, porque yo no lo puedo garantizar, pero yo fui una de esas niñas y como yo, todos los de mi edad, todos los de mi clase, fueron también víctimas de trata de niños. Exactamente, nosotros éramos obligados a trabajar durante toda la secundaria básica, la middle school, o el preuniversitario, que sería la high school, y parte de la universidad, trabajar por 45 días en el campo. En el caso mío, lo hice solamente por los 3 años de middle school o de secundaria básica. Después, la high school o lo que es el preuniversitario, la preparatoria, la hice becada. Becada significa en una escuela internada, donde allí trabajaba por toda la semana, todos los días. A lo mejor el sábado y el domingo, si no me iba para mi casa, pues entonces ese día no nos tocaba trabajar. Si me iba, pues no, me iba para mi casa y no trabajaba. Pero nosotros trabajamos por 45 días, en el caso de la secundaria, todos los días. Solo el domingo no trabajábamos porque venían nuestros padres a traernos comida porque se comía bastante mal y entonces ese día no trabajábamos, aunque también para no dejarle ver a nuestros padres en el modo tan precario que trabajábamos. Quiero decirles que trabajábamos debajo del sol infinito de Cuba, de la isla de Cuba. Era horrible. Las manos, yo todavía presento callos, como le llamamos nosotros, y eso es de trabajar arando la tierra con la guataca, o dando pico, o desherbando, y todo eso a manos limpias, porque no nos daban ni guantes, y pasando hambre, porque la comida era muy pobre, era muy poca también. Niños que están creciendo, pues no teníamos ni la posibilidad de tan siquiera comer correctamente. Quiero decirle que muchos de esos niños, en el caso mío, navegué con suerte, murieron durante esa penosa escuela al campo, como le llamábamos. Sí, porque muchas veces los que nos llevaban a los surcos, a los campos, eran personas, a lo mejor del lugar, guajiros, como le llamamos nosotros, campesinos, que sí manejaban camiones, pero no estaban acostumbrados a llevar niños en los camiones. Nos llevaban en camiones que no tenían techo, por lo que sí pasaban por arriba de un bache, de un hueco, que lo saben que los campos tienen carreteras que no tienen asfalto, ¿verdad? Y entonces cuando pasaban por arriba de esos huecos, nosotros saltábamos, muchos de ellos caían y penosamente las ruedas del camión pues le pasaban por arriba. Éramos niños, ¿qué quieres? Éramos de 11 años hasta muchos 14 años, depende si alguno se había quedado por el medio durante las clases, que no habían superado las materias, pues tenían que rivalidad y eran un poquito más grandes, pero igual, 11, 12, 13, 14, 15, por ahí eran las edades, y muchos murieron ahogados en las presas también, ¿sí? Muchos murieron debajo del calor, porque era demasiado fuerte, y algunos tenían problemas médicos, y quiero decirle que nunca nos pagaron. Éramos niños de esa edad, trabajábamos la tierra y nunca nos pagaban. No es que nosotros lo pedíamos, pero así funciona. Si tú trabajas, paga al menos un mínimo. Pues no, la comida era mala, el desayuno, almuerzo eran malísimos, las condiciones, dormíamos en albergues, le llamamos albergue, pero eran grandes, ¿cómo explicarle? Cuartos largos, que en el techo eran zinc, lo que tenía, o eran termitas, un material que es
nocivo para la salud. Hoy como hoy es prohibido utilizarlo para la construcción porque porta lo que es el cáncer, y nosotros teníamos que dormir debajo de este material que ya cuando llegaban las 8 de la noche, ábrete cielo, porque el calor que había era inmenso, y nosotros teníamos que dormir en esas literas que muchos se caían de madrugada. Y para qué contarles, ya les dije que el capítulo de hoy va a ser un poquito extenso porque lo viví en primera persona, por lo que no voy a necesitar mucho de leer, simplemente ver algunos puntos porque lo viví. Entonces soy testimonio en primera persona de todas las cosas que vivimos como niños allá en Cuba, como tráfico de menores. Entonces, tráfico, cuando hablamos de trata de personas, de tráfico humano en Cuba, es tan extensa la situación que se trata de cualquier cubano que salió del país, fue víctima de tráfico. Los deportistas, ¿cuántos deportistas cubanos, boxeadores, de parla, de béisbol, de los que jugaban a balonmano, de los que jugaban a balompié? Todos, pero la gran mayoría se quedó. Los únicos que regresaban eran aquellos que sabían que tenían la posibilidad de volver a salir o que eran parte de lo que nosotros le llamamos la seguridad del Estado, que entonces salían solamente para vigilar a aquellos que se querían quedar, y por supuesto ellos estaban viviendo bien en Cuba, tenían buenos beneficios y entonces les convenía regresar y nada. Esos eran los únicos que regresaban, pero todos los demás deportistas, o todos los que al menos tenían un familiar o algún contrato que ya le habían facilitado, pues entonces esos también se quedaban. Ahora vamos a hablar, como les estaba diciendo, que también los bailarines. ¿Por qué hablo de esto? Porque si vieron mi speech, mi discurso que hice, y lo pueden ver, se los voy a dejar aquí abajo en las descripciones, nosotros los que pertenecemos al mundo del espectáculo, al arte, pues entonces también muchos de nosotros nos quedamos porque éramos tratados en modo increíblemente horrible, y entonces para que regresar a Cuba, mejor nosotros íbamos y nos quedábamos, porque íbamos con un contrato que sin palabras ni lo entendíamos, porque era hecho en dependencia del país donde tú ibas. Si ibas para Italia, como en el caso mío era en italiano, pues tú no entendías y bueno, tú firmabas porque te querías ir. Ya les estuve diciendo que el cubano se queda en cualquier país del mundo, hasta en aquel que ustedes piensan que pueda ser el más triste, el más pobre, para nosotros es mejor que quedarnos en Cuba. Entonces soy testimonio también de que nosotros los bailarines, los artistas, en general cantantes, músicos, pintores, escritores, pues también nos quedamos fuera del país. En el caso mío nos prometieron que nos iban a pagar alrededor de los $1000 al mes, pero a la entrada en Cuba teníamos que proporcionarle al gobierno, que no es gobierno, a los invasores, teníamos que darle alrededor de $400 por cada mes. Ustedes calculen que si ganamos $1000, ¿cómo podemos darle $400 de lo que ganamos cuando tenemos que proveer por la comida nosotros mismos, por el transporte, si teníamos que movernos de un lugar a otro, y así no teníamos la posibilidad? Pues lo único que te quedaba era quedarte en el país para poder luchar, ganar más dinero para poder ayudar a tus familiares en el país. Ojo, que con respecto a la trata de niños, tantos niños que se van de sus países, o en el caso de Cuba, llegan aquí, no pueden trabajar, no pueden estudiar, disculpen, y entonces tratan de trabajar para poder mandar dinero a su país. Quise hacer este tipo de paréntesis, aunque sí no era quizás necesario. Entonces le quise hablar de los bailarines, porque en el caso mío, como les decía, pues entonces quiero decirle que ellos saben perfectamente, la mayoría de los bailarines cubanos, no voy a decir todos, hablo en el caso mío y del grupo que fue conmigo, saben perfectamente que no nos llevan a ningún festival, a la mayoría, ni a ninguna sagra, ni a ningún evento o espectáculo de ese país. En el caso de nosotros salimos por la UNIAC, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y nos llevaron a trabajar directamente a Nightclub, que son los nightclubs, los locales nocturnos, que en Cuba no existen, que no hay nada de malo que exista en cualquier país, pero en el caso de Cuba, que critica a todos los demás países porque existen estos centros, pues a nosotros, muchachas jóvenes cubanas, ya no soy una muchacha, pero lo era en aquel tiempo,
nos llevaban a trabajar allí, son locales bien nocturnos, bien oscuros, donde sí, nosotros íbamos con un espectáculo preparado de música popular cubana. Allí presentamos los bailes principales de la población de Cuba, los folclóricos y también la música popular. Nos dejaban para el final para que la gente del lugar no se fuera. Es un lugar frecuentado mayormente por hombres, por lo que por este motivo nos dejaban para el final para que nosotros fuéramos los que cerrábamos este espectáculo. Y entonces los hombres no se fueron. Una vez que termina el espectáculo, tú te sientas en unos sofás como si fuera una vitrina, un negocio, ¿no? Una tienda de ropa. Tú estás sentada en ese sofá, vienen los hombres y escogen como si fuéramos nosotros artículos y entonces nos llevan a la oscuridad, a ciertos lugares donde nos sentamos con ellos a escuchar sus lamentos, porque están casados, por qué no, y a lamentarse de la vida desastrosa que quizás tienen. Nosotros a soportar todo eso. En algunos casos ellos tratan de tocarte, tratan de invitarte, disculpen, y te hacen propuestas indecentes como la película, y nosotras lógicamente tratamos de defendernos. Otras aceptan las propuestas indecentes. Y nada, esa es la vida que nos toca vivir una vez que salimos del país. ¿Por qué no denunciamos eso en el momento? Porque ¿qué vas a hacer? En ese momento estás ahí, tienes que ir adelante con la vida, tienes familias a las cuales tienes que mantener. No significa que porque te mandan a hacer ese tipo de trabajo, tú lo vas a aceptar. Cada cual lo hace si retiene oportuno que lo tenga que hacer. El que no, pues entonces sigue su vida. En el caso de nosotras, yo y otras compañeras mías, pues nos escapamos, nos fuimos hacia otros lugares a vivir, no regresamos a Cuba y entonces hicimos nuestra vida en Italia hasta que algunas sí regresaron, pero otras hasta que pasó el tiempo y ya nosotros decidimos que era lo que íbamos a hacer. Algunas nos casamos, tuvimos nuestra familia, salimos de ese lugar, no trabajamos más en ese ambiente, pero sin nada que decir de los nightclubs. Ya les digo, es un trabajo muy normal que hacen muchas muchachas que vienen en la Europa del Este y que aquí en Estados Unidos se llaman hasta gogo, pero la diferencia es que en el gogo vas solo a bailar y después te vas. En el caso de nosotros ibas a bailar y después te tenías que sentar con los hombres del lugar a soportar sus pláticas y sus propuestas, como le estaba diciendo. Y entonces es bien un discurso desgraciado, es un discurso dramático, pero es así que sucede. Bien, muchas personas conocen a cubanos y, por ejemplo, aquí en Miami muchas personas no quieren venir a vivir porque somos quizás llamados como tremendos, somos muy fuertes de carácter, y tienen razón. Somos fuertes de carácter porque pasamos todavía ahora, y esperemos que no suceda más, que no pasamos más por las situaciones y abusos por el que el cubano es obligado a sobrevivir y obligado a pasar. Quiero tocar el tema del narcotráfico en Cuba. Pues sí, Fidel Castro, nuestro ex invasor, que lo siento, pero gracias a Dios que ya no está. No quisiera alegrarme de la muerte de una persona, pero de lo que es él, Hitler y tantos otros, pues menos mal que no está. Están mejor donde están ahora que donde estuvieron todos estos años haciendo daño a las demás personas. Hay muchos más, pero bueno, vamos a detenernos aquí para no hacerlo todavía más sufriente, más hiriente. Y entonces vamos a hablar del narcotráfico. No es secreto para nadie, y voy aquí a hablarles también de un artículo que puso Martín Noticias, donde se dice que Cuba ayudó. Todo lo que yo le traigo, todos los artículos y todos los videos son siempre alegados. Yo me estoy apoyando en determinadas plataformas que lo mencionan mejor que yo, y bueno, que ellos tienen más permiso para esas noticias, y simplemente yo me apoyo alegadamente, uso sus materiales y se los traigo acá. Entonces se dice que Cuba ayudó con el narcotráfico a que Venezuela fuera un estado mafioso. Entonces uno de los objetivos de los comunistas cubanos era atacar a la sociedad estadounidense con estupefacientes, y estos fueron los días de la epidemia del crack, que rompió la paz de las ciudades de los Estados Unidos. Para que vean que
no es que nosotros estamos inventando nada, pues entonces ahí Fidel Castro ha facilitado, cuando el tiempo de Pablo Escobar en Medellín, todos lo pueden ver en el filme de Pablo Escobar, que Cuba, Fidel Castro fue uno de los que propició y permitió el pasaje a cambio de dinero del narcotráfico, ayudó a que pasaran toda la droga, ¿para dónde? Para los Estados Unidos. ¿Para qué? Para golpear fuertemente a Estados Unidos con este tipo de situación que son las drogas. A ver, ¿por qué en Cuba no hay derechos humanos? ¿Por qué no lo ha habido nunca? ¿Y por qué será difícil que lo haya en tanto estos invasores continúen en el poder? Vamos a hablar también de los presos políticos. Vamos a empezar con este video que les traigo aquí de YouTube. Segunda. Sí, sobre los presos políticos. Los presos políticos de la cárcel. ¿Por qué hay presos políticos? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que quiere cometer que hace un sabotaje, que quiera hacer un atentado, que sea espía de Estados Unidos? ¿Acaso el pueblo de Venezuela renuncia a eso? Si ustedes tuvieran gente haciendo eso, ¿lo sancionan o no lo sancionan? Y tendría yo derecho a venirle a preguntar al gobierno venezolano por qué tiene presos. Lo llamamos políticos para distinguirlo del que roba. Porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delito político, los estudiantes de Derecho lo saben. Y se dice que, en general, que cuando la motivación es política, si un tipo me quiere matar a mí, yo no digo que es un delito común. No me agrada mucho la intención, pero digo que es un delito político por la motivación política. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? El derecho de nuestro forma ahí, como decimos los cubanos, un poco de arroz con mango, y exactamente no tiene cómo defenderse de esas preguntas. Quiero decirle que Fidel le llamaban que era una persona muy carismática porque casi todas las cosas que decía, la decía con la sonrisa, lo decía como a nivel de juego, para tirar todo al quitar el drama y que todo quedara impune. Decía muchas mentiras, no era una persona carismática, no era una persona decente, no era una persona que luchaba tampoco por la igualdad en Cuba entre negros y blancos. Al contrario, era una persona bien pesada, era una persona muy ignorante, era un déspota, trataba mal a cualquiera siempre que no estaba delante de las cámaras. Y estas cosas son bien difíciles de decir, pero ya que estoy en países de libertad, en tierra de libertad, se la estoy trayendo en primera persona para que sepan que todo lo que se ha dicho hasta ahora de él es bien el contrario de lo que realmente sucede. Entonces vamos a seguir explicándole por qué Cuba absolutamente para nada es un país donde los derechos humanos se respetan. Les voy a dejar ver este enlace donde Juan Esteban Lazo, es el presidente desde hace muchos años a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se dice poder del pueblo, pero poder del pueblo no es, porque el pueblo cubano no tiene ningún tipo de poder. Nosotros no votamos por ellos. Absolutamente existen unas votaciones que se escoge simplemente una persona del poder popular que vaya a ciertas elecciones, y entre ellos se escogen quién va a ser el que va a gobernar. En este caso, después de que se murió Fidel, pasó en herencia al hermano Raúl Castro, y después pasó ahora a Miguel Díaz-Canel, que no es mejor que Fidel y que su hermano, que aparentemente es el que gobierna, pero todos sabemos que simplemente la mano derecha de Raúl Castro, y que hasta que no se muera Raúl no se va a saber qué es lo que va a pasar allí, a no ser que nosotros los cubanos todos decidamos, con la ayuda de los más grandes, de los países más grandes del mundo, que nos ayuden por favor a liberarnos de este país. Entonces vamos a ver qué dice Esteban Lazo en este modo tan desgraciado y tan descarado que nosotros los cubanos, exactamente, ahora van a ver cómo él, en modo tan vergonzoso, dice que lo principal es que a nosotros los cubanos nos quiten
las cosas. Estas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Popular del régimen cubano, Esteban Lazo, que se han viralizado con infinidad de críticas en las redes sociales. Y caballero, la sanción que más le duele aquí a la gente que le quiten las cosas, más que las multas, más que las multas. Yo te quito la mercancía, te quito la propiedad por violar la ley, porque aquí hay que respetar las leyes en este país, esto es un país de derecho. Si tienes una licencia, te quito la licencia, y si sigues violando, vas a los tribunales. La mayoría de las críticas giran en torno al tema que demuestran que Cuba no es un país... Bien, como les decía, vieron, ellos nos quitan todo lo que ellos entienden y no vayan a pensar que estas cosas que nos quitan simplemente la van a poner en un asta para que alguien las compre, que no sería ni justo que no las quiten. No estoy diciendo eso, no las deben quitar. Pero después, ¿qué hace? Se lo tienen ellos, se lo dan a sus familiares o se lo dan a aquellas personas que hablan mal de los cubanos, que nos espiamos unos a los otros en algunas ocasiones, y entonces se lo dan a esas personas para que vivan mejor y sigan haciendo las mismas cosas. Ahora, aquí les voy a enseñar otro enlace. En el vistazo era lo que más o menos le estaba explicando al inicio del programa, donde Fidel asegura que él va a estar simplemente 18 meses en el poder para hacer que se celebren elecciones libres en Cuba, no antes, debido a que el país necesitaba tiempo para reparar los errores y las barbaridades que había hecho Batista en el gobierno anterior. Ya lo explicamos, fueron mentiras, como todas las cosas que dijo. Se quedó 64 años, digo 64 porque aunque si ya murió, siempre su imagen se queda. Si ustedes ven algunos documentales, hay algunos cubanos que dicen todavía, yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel, se ponen hasta una foto en la frente, que es una vergüenza, una persona que está muerta y todavía dices que eres esa persona. Pues sí, entonces eso es lo que pasa en Cuba. Vamos a ver ahora por qué los cubanos tenemos que unirnos, y yo pienso que no soy la única que lo opino, pero si como los invasores nadie vota por ellos, no son un gobierno legítimo, pienso que nosotros los cubanos podemos ponernos todos juntos, reunir todo lo que podamos y llevar ese desgobierno, esa tiranía a una corte internacional como hizo el CRF. Llevó a Cuba a un gobierno internacional para que decidan si Cuba debe pagarles una deuda que es de tantos años, como 70 millones de dólares, pero ustedes pueden de todas formas confirmar mejor esta cifra. Pero en el caso de lo que yo opino, pienso que todos los cubanos, si nos unimos y llevamos esta dictadura a una corte internacional, a un tribunal internacional, para decidir si ellos son legítimos en el poder o no. Por lo que se ha explicado hasta ahora, parece que sí, del modo que ellos explican, a veces como que te dejan inseguros de que sí, de que es un gobierno, pero no lo es, chicos. El gobierno actualmente de Cuba, o sea, la dictadura, no lo votamos nosotros, ellos hacen todo entre ellos, es un partido único, no existe ni tan siquiera un partido que los confronte, que se enfrente a ellos y les diga que están haciendo mal, por lo que ellos se mantienen en esa situación, se mantienen allí, y hay todavía hoy presos políticos que, por decir la verdad, se han mantenido siempre en prisión por años, años y años. Como les decía, muchos se han muerto, muchos que han tratado de hacer huelga de hambre y de sed, personas que no han podido salir de la cárcel, que, como es el caso ahora de Michael Osorbo y tantos otros que están en cárcel por muchos años, encarcelados, solo por decir la verdad, solo por no estar a favor de la dictadura. ¿Por qué el pueblo ha perdido su dignidad? Sí, el pueblo cubano ha perdido su dignidad. Nosotros que estamos afuera hablamos por ellos, alzamos la voz por ellos, por los que están dentro de Cuba, porque nosotros no tenemos cómo defendernos. El pueblo cubano no tiene cómo defenderse, el pueblo cubano no tiene armas, el pueblo cubano no tiene
las necesidades básicas resueltas. No tenemos corriente, la luz en Cuba, como le decimos, pero la corriente eléctrica existe tanto por magia, a veces se te va por 24 horas, personas que usan fogones eléctricos, cocinas eléctricas para poder realizar sus alimentos, pues a veces se meten 24 horas sin darle de comer a sus hijos y a sus familiares en general porque no tienen cómo cocinar. Hay mucho calor en Cuba, yo también estoy sudando ahora aquí por las luces y nada, pues dormir, muchos duermen en los balcones porque no hay corriente, no tenemos agua, no tenemos comida, el cubano pasa hambre y no de ahora, pasamos hambre desde que llegaron ellos al poder. El cubano no come los nutrientes que necesita una persona comer para poder vivir por tantos años. Los niños, se sabe, no tienen leche, las personas mayores recogen comidas de la basura para poder subsistir porque no tienen comida para estar bien. Los niños, hoy los cubanos son más bajitos que los que éramos en el tiempo de los años quizás cerca de los 70, 80, que todavía quedaba algo del capitalismo y entonces no tenemos también por eso dignidad, no tenemos seguridad. La seguridad no es simplemente la que pensamos de poner un candado en la puerta para que no entren los ladrones. Seguridad es también saber que tenemos los medios básicos para vivir, que tenemos comida, que tenemos vestidos para cubrirnos. Son medios que nosotros tenemos que saber que son necesarios y que no son un lujo. Señores, la seguridad no es solamente seguridad por tu vida, la seguridad es más amplia, ¿ok? Entonces no tenemos ni tan siquiera una buena educación. Se ha visto que ya los profesores, por ejemplo, yo estoy aquí como yo, muchos ya se han ido, otros se han quedado en la isla, pero no educan, se han ido de sus profesiones para poder, al menos limpiando una tienda o limpiando una casa de personas que están mejor que ellos, pues entonces puedan sobrevivir y traerle un plato de comida mínimo, al menos perros calientes, súper minúsculos o así, los hacen con arroz y bueno, ese es un plato de comida que le llevan a sus hijos. No tenemos una salud pública, lo que se habla de la salud, potencia médica, salud pública, héroe que va por todo el mundo llevándole la salud a las personas es una gran mentira. Hay que ver solo en ciertos reportajes que ustedes lo pueden buscar cómo está la higiene dentro del país. ¿Por qué dejan saber o dejan ver como que los médicos cubanos son los únicos que son buenos en el mundo cuando no es verdad? Sí que son buenos médicos, pero no gracias a la dictadura. Son buenos médicos porque son inteligentes ellos, porque se han esforzado. No todos son médicos y muchos no son buenos médicos. Si vas a México vas a encontrar si vas a México vas a encontrar médicos excelentes. Si vas a Italia lo vas a encontrar excelente, en España, en Canadá, aquí en Estados Unidos hay médicos excelentes. Si vas en Asia, en India, vas a encontrar también médicos espectaculares, por lo que Cuba es una potencia médica, ni por la parte de la higiene, ni por la parte de que solo los médicos cubanos son buenos. Sí los hay, muy bueno. Sí creo que los médicos cubanos que hay aquí son excelentes, igual que los que están en otros lugares, pero no somos los mejores del mundo. Es una mentira que nos dicen en Cuba que somos los latinos más inteligentes de toda Latinoamérica. Cuando yo vivía en Cuba pensaba que los demás miembros de las demás naciones eran brutos, que eran estúpidos, que no entendían nada, que nosotros éramos los mejores médicos, los mejores innovadores y racionalizadores, los mejores ingenieros, porque eran lo que Fidel nos decía. Y si como no salíamos, no teníamos el derecho a salir del país, pues nosotros pensábamos eso. Denuncio desde aquí que no es verdad. Ni somos los mejores de Latinoamérica, ni somos los mejores del mundo. Ahora, voy a hablar de un tema muy sensible para los cubanos y es el tema del papel de los negros cubanos para la lucha, tanto las mujeres como los hombres, para la lucha por la libertad. Voy a hablarle también a los negros afroamericanos de aquí que viven en Estados Unidos, que también piensan que el papel o el trabajo que hizo Fidel en Cuba por los negros
era lo mejor. Pues para nada. Le estoy diciendo ya que fue una gran mentira. Para mí, Fidel propició lo que era el racismo y la discriminación en general en la población cubana. Recuerdo cuando era niña, tú no podías ni tan siquiera tener un novio blanco, porque ya lo veía mal. Ya como que en la misma población se veía esa diferencia, que una negra no podía estar con un negro y viceversa, que un negro no podía estar con una mujer blanca. Pues esta cosa no la pueden saber ustedes porque no la han vivido, pero era prácticamente hasta prohibido. Sí sucedió, sí hubo sus casos que había mezcla entre nosotros los cubanos, pero no era realmente así. Fue una política de engaño para poder ganar la amistad o la consideración de los negros extranjeros. Sí sé que en una de las veces que Fidel estuvo aquí en los Estados Unidos, en la Gran Manzana, búsquelo en internet, yo también se los voy a dejar aquí abajo. Fidel, en una de sus visitas a Nueva York, no era aceptado por la mayoría de los dueños de esa ciudad, Nueva York. Pero sí fue aceptado por uno de los negros afroamericanos para que se hospedara allí, porque los demás no les daban hospitalidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con los negros cubanos actualmente en Cuba? Los negros cubanos tienen miedo. Tienen miedo porque se dice que si vienen aquí a los Estados Unidos, pues los van a matar, que los van a perseguir, porque es lo que se dice. De primera mano me lo han dicho. ¿Para qué me voy a ir para los Estados Unidos? Que me van a matar y me van a perseguir, a los negros los matan. Sí ha pasado, sí ha sucedido, como mismo hay racismo en Cuba, la hay aquí en Estados Unidos. Es algo por lo cual los negros americanos han luchado mucho y todavía lo tratan de hacer. Y sí ha pasado, no se lo voy a negar, pero me da molestia de que Cuba lo niegue, que en Cuba hay racismo. En los años 70, 80, hasta en los años 90, yo recuerdo que para un negro cubano simplemente trabajar en turismo, dejarse ver por los extranjeros en Cuba, era algo que se lo podía soñar. Era imposible. No lo hacían trabajar en estos lugares, como le llamamos cubanos shopping, porque no los dejaron trabajar. Les voy a hablar de mi caso, porque estoy haciendo este tema es propio porque lo sufrí en diferentes etapas. Cuando yo era niña, no sé si me ven peinada como bailarina, porque yo era bailarina en Cuba también, lo hacía como hobby, me gustaba por lo que era también parte del espectáculo en Cuba. Pero les voy a decir que desde niña yo nací con esta historia de querer bailar, de querer ser una bailarina, pero de danza clásica. Un sueño que nunca se hizo realidad. Tuve que ser bailarina de danza popular, que no tiene nada de malo, pero no de danza clásica, porque en aquel tiempo estaba la gran Alicia Alonso, que era la que gobernaba esa área de la cultura cubana, por lo que nosotros los negros éramos buenos solamente para hacer deporte, y deporte no todos, no natación, podíamos hacer solo los deportes que todos sabemos, como coger golpe con el boxeo, un gran deporte, pero que yo no condivido, solo porque es un deporte de mucha fuerza, de mucha violencia, pues a mí no me gusta, pero al que le guste, bienvenido, porque tiene sus reglamentaciones y bueno, lo pueden hacer, y sus leyes, pues está bien. En el caso de Cuba, a mí en particular no me dejaron entrar en lo que era la danza clásica. Ya desde los 4 años mi mamá trataba de llevarme, porque yo pasaba siempre y me paraba afuera a mirar cómo las muchachas bailaban y se movían y hacían sus bailes. Pues yo quería participar en esa danza y con 4 años no me dejaban entrar. 4 o 5 años no, y ponían como justificación, es muy pequeña todavía. Al otro año, pues entonces insistíamos, pues todavía es muy pequeñita, también está muy flaca, pues delgada, pues no me dejaron. Ya cuando se suponía yo estaba un poquito más respuesta, cosa que fue imposible porque siempre fui flaca, pero que era más grande de edad, que fui, entonces pues ya tiene 6 años, está muy vieja, no puede entrar aquí con nosotros, por lo que a mí me excluyeron de lo que es
poder participar en lo que era la danza clásica. Esperé a ser más grande, estudié lo que pude estudiar, pues todo lo que pedían en Cuba era obligatorio, y después lo único que pude hacer fue la danza popular, muy contenta de haberlo hecho y me gustó. Lógicamente, gracias a esa danza me pude ir de Cuba. Yo no me pude ir de Cuba como profesora, cosa que he dicho en algunas ocasiones para hacerme aceptar en ciertos medios, pero ahora estoy en el gran país donde puedo hablar. Yo no me fui como profesora, me fui como bailarina a un país que me aceptó y me acogió, y lo agradecí mucho, aunque ciertas cosas después no funcionaron bien y me tuve que ir de ahí también. Pues en ese país tuve que trabajar como bailarina y muchas veces me tuve que defender, aunque para no entrar en lo que era la prostitución. Entonces, ¿por qué los cubanos negros tenemos que estar unidos en nuestra lucha? Porque muchas veces, quiero que sepan, a los negros cubanos nos utilizan por la fuerza corporal que algunos negros cubanos tienen, y entonces los utilizan, sobre todo a los deportistas, para que vayan a darle golpes a aquellos cubanos que se rebelan contra la dictadura. Sí, y mandan a los negros porque los negros meten miedo, dan miedo al resto de la población, y entonces los mandan a dar golpes con palos. Van todos, de cualquier raza, pero principalmente a los negros, porque somos lo que, por el color que tenemos y como le estaba diciendo, por la fuerza física, pues aparentemente parece que damos más como que sujeción, y entonces somos también los que nos mandan a trabajar en lo que son las llamadas boinas negras, boinas rojas, y les voy a hablar desde aquí. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos hablado, lo ha hecho Albuquerque en una de sus intervenciones, lo ha hecho también el señor Calvo, y lo voy a decir aquí también: no se presten para darle golpe al pueblo, métanse de la parte del pueblo, pónganse del lado de la verdad. Tenemos que ya terminar con eso. De todas formas, ustedes no forman parte de los planes de la dictadura. Van a ser personas que un día de mañana, que ya lleguen a la edad avanzada de la ancianidad, van a estar tirados de una parte. Lo saben que si ustedes no se meten a hacer daño al resto del pueblo, no los van a considerar, porque son tratados como bestias. Nosotros los negros en Cuba somos tratados como bestias. Quizás algunos me van a decir, bueno, y en Estados Unidos, pero aquí nadie lo niega. Son cosas que suceden y que funcionan quizás en ese modo y que se denuncian. Son cosas que se denuncian. Entonces, ¿por qué no se pueden denunciar en Cuba? ¿Por qué tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir viviendo en ese modo? ¿Por qué lo vemos como algo normal? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a ese maltrato? Entonces es algo que yo quería hablar de este modo. Yo no hubiese tenido nunca un hijo en Cuba, jamás no lo hubiese tenido, porque sé que iba a terminar en el servicio militar, o iba a terminar muerto, o iba a terminar excluido. Por parte de esta situación me llevé a mis hijos de Italia. ¿Ok? Algún día hablaré más del tema. Hoy estamos hablando del tema de Cuba, pero el racismo es algo que no se puede tolerar, es algo que tenemos que denunciar fuertemente en el mundo entero, pero principalmente en Cuba, porque dicen que no existe racismo en Cuba, pero sí existe, señores. Existe, y es algo incualificable, es grosero solamente de pensarlo, y lo tenía que decir y se dijo. Rebélense, háblenlo, denúncienlo, no lo acepten. ¿Ok? Negros americanos, para los que entienden el español, en Cuba no hay igualdad ni de poderes, ni igualdad de colores. Entre nosotros mismos a veces somos bien racistas. Por una de las cosas que también abrí este canal es para eso, para inducirlos a todos los negros que lo puedan abrir. Ábranlo. Tenemos que dejar ver que nosotros existimos, porque cuando llegue la libertad va a pasar como ahora, que solo Lazo está en el poder, solo Almeida estuvo en el poder, uno. Todos los demás vamos a ser segregados por los mismos que estamos ahora en la resistencia, por los mismos. Vamos a ser segregados porque nos callamos, porque tenemos miedo. Estando hasta fuera del país tenemos miedo a hablar. Creen que tengo deseo siempre de estar aquí, quizás a decir una cosa o la otra, pero quiero estar presente.
Quiero estar presente para cuando llegue el día, para cuando llegue el momento. Al menos decir, yo también estaba allí. Tenemos que ser parte de ese gobierno. A mí no me interesa ser parte mañana del gobierno. Ya tengo 54 años, voy a cumplir 55, pero pueden ser los otros jóvenes negros cubanos. También pueden formar parte. Existe racismo en Cuba y esto tiene que parar. Tiene que parar, pero urgentemente. Es una nación pequeña, es un país pequeño, muy chiquito. No tenemos el por qué llevarnos en este modo. ¿Ok? Hablo principalmente para los militares, hablo principalmente para la policía cubana, para mis negros cubanos. Unámonos, lo saben ustedes, unámonos. Tenemos que ser uno solo, ¿ok? Y lo tenemos que hacer en nombre de todos aquellos negros que lucharon por nosotros cuando la esclavitud. Lo saben que éramos un país de esclavos y lo seguimos siendo en Cuba. Entonces es hora de levantar la voz, es hora de dejarnos ver, ¿ok? Pronunciémonos. Es bueno con el idioma que tengan, con el lenguaje que tengan. Ahora yo hablo un poco confundido, me equivoco todos los días. No importa, hay que hablar, hay que comunicarse. Entonces, yo pienso que he tocado al menos todos los temas de este punto de los negros cubanos y quiero tocar ahora un punto con respecto a todos por general, negros, blancos, chinos, todos los cubanos. Yo pienso que ahora hay mucha tirantez, muchas discusiones en las redes entre nosotros los cubanos. Un equipo tira al otro equipo y nos fajamos y tenemos muchos miedos de que quizás aquellos de la seguridad del Estado, del G2, no tenemos que preocuparnos por eso. Yo no pienso que el gobierno de los Estados Unidos tiene miedo que entre alguien que sea de los espías. Tienen su punto, tienen su grupo, tienen esa parte del gobierno que vela por la seguridad nacional, pues claro que lo tienen, pero no tenemos que tener tanto miedo que alguien sea de la seguridad y llegó diciendo que era de los oponentes de la dictadura. Vamos a seguir nuestro curso, vamos a seguir nuestro camino hacia el objetivo. No tenemos que ser necesariamente grandes amigos. Uno lo piensa de un modo, Javierito lo piensa de otro, Antonia lo piensa de otro punto de vista. Respetémonos igual. No importa que me tira, no importa que me critica, no importa que diga que yo fui a tal lugar y bailé con tal orquesta. Dejen que cada cual viva. De todas formas, estamos trabajando en base a ir para un mismo lugar juntos. No tenemos que ser necesariamente grandes amigos. Lo que nos debe unir es solamente el objetivo, no los sentimientos. Que nos una el objetivo, no los sentimientos. ¿Ok? Aquí existe el americano de derecha o el extranjero que ahora es americano, cubano-americano, nicaragüense americano, español americano. Existe el de derecha, existe el de izquierda, el demócrata, existe el republicano. Y todos se sientan en la misma mesa a comer, a hablar, a conversar. En el momento que necesitamos hablar de lo necesario, de nuestro objetivo, pues lo hablamos, pues después cada uno en su lugar. ¿Ok? Lo digo porque somos un país pequeño, no nos podemos dar el lujo de pensar que tenemos que amarnos, no necesariamente. ¿Ok? Eso es algo de lo que quería hablar. Ahora, por último, ¿qué les quiero decir? Cuba necesita ser libre. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos. Hemos trabajado muy duro, hemos trabajado fuertemente todos estos años. Yo llegué ahora, pero hay muchos que están en esta guerra de hace mucho tiempo. Puedo mencionar a tantos como Celia Cruz, que ya se murió, como Willy Chirino, influencias que hoy están luchando. Pero lo principal que quería decirles, estamos llegando. Como dice Willy Chirino, ya vienen llegando. Cada paso que damos hacia adelante, vamos hacia el lugar justo. No hay decisiones equivocadas, hay decisiones y estamos tomando las decisiones correctas. Seguir luchando por la libertad de Cuba, llevar
hacia la cárcel a todos aquellos que están haciéndolo mal, a todos aquellos que nos han metido en esta situación indecorosa en el mundo entero, que todos nos conocen como los muertos de hambre, como las personas que no tenemos ni para sobrevivir, como los que estamos en Miami somos lo peor que existimos, o los que están en cualquier otra parte del mundo. De ser cubano para muchos es decir, llegaron los cubanos, llegaron los pesados, pero nos los merecemos. Luchemos por estos objetivos. Ahora aquí abajo le voy a dejar un enlace para que vean en qué modo una periodista cubana que ya vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, en el 1993 confrontó a Fidel y le dijo 3 palabras muy hermosas, las cuales ahora yo a lo mejor, para no encaramarme encima de sus palabras, que es lo que el cubano necesita. Necesitamos dignidad, necesitamos amor y necesitamos libertad. Una vez que entendamos esto, todo lo demás va a ser más fácil. Les mando, como siempre, un caluroso abrazo, un gran beso. Son detalles. A la próxima.